Muy buenos días, bienvenido a Semilla de Amor en este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Reiteramos nuestra cordial invitación para que te suscribas a nuestro canal de YouTube. El día de ayer estuvimos hablando sobre la grandeza a la que fuimos llamados. Eh, Hoy vamos a hablar dentro de ese seguimiento a la grandeza, a qué tenemos derecho y qué se nos ha sido asignado. Por eso la palabra de hoy la hemos denominado un reino que debemos reconocer y en el que debemos vivir. Cuando Cristo vino, su precursor, Juan el Bautista, anunciaba el arrepentimiento porque el reino se había acercado. Cuando vino Cristo, él predicó sobre el reino y hizo diferentes predicaciones, enseñanzas y con parábolas enseñó lo que significaba el reino. Él dijo que si él echaba demonios era porque el reino se había acercado. Quiere decir que el tema del reino es central para nosotros. En este año 2021, nosotros tenemos que aprender a vivir en el reino, pero debemos tener la convicción de que nosotros tenemos derecho a ese reino. Y por eso quiero a través de la palabra ver la parte, digámoslo de alguna manera, legal del proceso de la entrega del reino a nosotros. Dice la palabra del Señor. En Lucas 12:32. No temáis manada pequeña. Esta manada pequeña hace referencia como a un remanente. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Entonces, lo primero que debemos entender cuando hablamos de reino es que al Padre le plació darnos el reino, que Él se congracia, le agrada entregarnos el reino a nosotros, a su remanente, a los creyentes en su Hijo. Entonces, Dios determina y es un placer para Dios entregarnos el reino, pero lo certifica también Jesucristo. Dice la palabra en Lucas 22:29. Yo pues, habla Jesucristo, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Entonces, para el Padre es un placer darnos el reino, pero Jesucristo lo hace de manera, digamos, práctica, de manera natural en ese momento cuando Él está en la tierra y nos dice que Él nos asigna un reino. O sea, ya hay un placer de parte del Padre, ahora hay una asignación. Y Jesucristo nos explica en el siguiente versículo para qué estamos llamados a estar en el reino. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando estamos en el reino? Dice la palabra del Señor en el versículo 22:30 de Lucas. Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Ayer hablábamos de la grandeza. Ahora, de manera práctica, Dios le place entregarnos un reino. Jesucristo nos asigna un reino con el propósito que cuando Él venga en la segunda venida de Cristo Jesús, nosotros vengamos con Él y nosotros nos sentemos a su mesa y tengamos tronos y podamos reinar y juzgar aún a las tribus de Israel. Por eso, ayer hablaba de esa grandeza y aquí está explicado, porque nosotros estamos llamados, dijo la palabra ayer cuando hablábamos de la grandeza, que éramos reyes y sacerdotes. Entonces, estamos llamados a reinar y estamos llamados a juzgar cuando vengamos con Jesucristo en la segunda venida. La palabra también me dice en Mateo 13:11. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no le es dado. Jesucristo está hablando en este momento de la pregunta de por qué a las personas que lo escuchaban normalmente, él le hablaba en parábolas. Y él hacía una explicación íntima para los discípulos de lo que era la parábola para que la entendieran. Y Jesús les explica,
Ustedes son mis 12 discípulos, ustedes son los que creen en mí. Y a ustedes les es dado conocer los misterios del reino. Pero a los demás, si usted continúa leyendo el capítulo, a los demás le hablo en parábolas para que oyendo no entiendan, ¿sí? Para que vean y no perciban. O sea, les está diciendo que ellos no están en el derecho de entender las cosas del reino. Pero en los discípulos está representada la iglesia, estamos representados nosotros. Y por eso el Nuevo Testamento es una explicación específica de reino, ese reino en el que debemos vivir, ese reino en el que debemos actuar y ese reino en el que nos debemos empoderar. Hay un derecho legal que Cristo establece en este versículo. Dice, ustedes tienen derecho a saber las cosas del reino, saber los misterios del reino. Recordemos, la iglesia somos todos los creyentes en Cristo Jesús y la cabeza de esa iglesia es Cristo Jesús. Entonces, nosotros por ser parte del cuerpo cuya cabeza es Cristo Jesús, nosotros tenemos derecho legal asignado un reino y un placer de Dios entregarnos ese reino. Pero nosotros tenemos derecho a saber los misterios del reino. ¿Para qué? Para la grandeza de venir con el Jesucristo cuando Él venga en la segunda venida a reinar y a juzgar. Esa es la grandeza de la que hablábamos ayer. Hoy lo estamos hablando de manera más específica para que entendamos que nosotros estamos llamados a reconocer un reino que nos ha sido entregado y aprender a vivir en ese reino. El tema es cómo aprendemos a vivir en el reino, cómo asumimos, cómo tomamos posesión del reino. Es a través de la obediencia a la palabra del Señor. La palabra del Señor es la que nos autoriza, nos valida, nos legaliza la toma de posesión del reino. Nosotros tenemos que depender de las cosas de reino, no de las circunstancias del mundo ni de lo que nos rodea. Ese es el tema. Por eso, la palabra del Señor me dice en Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La condición para tomar posesión del reino, la condición para vivir en el reino es que nosotros seamos nuevas criaturas, creyentes en Jesús, considerados adoptados como hijos de Dios, nacer de nuevo, morir al viejo hombre, morir de tal manera que nosotros vivamos ahora bajo los parámetros de la palabra, que son los parámetros del reino, y no sobre los parámetros y circunstancias del mundo. Nosotros estamos, como dice el título de la semilla, llamados a reconocer ese reino que se nos ha entregado, pero la condición para entrar en ese reino es que nosotros muramos al viejo hombre. Pero hay otro tema que es interesante que debemos tener en cuenta para nosotros vivir en el reino. Dice la palabra del Señor en Lucas 9:62. Dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta y sobre todo en este año 2021. Lo que está diciendo clara y definida la palabra es lo siguiente. Los que nos entregamos a Jesús, los que creemos en Jesús, los que llamamos a Jesús a reinar en nuestro corazón, debemos eliminar nuestra conexión, nuestras ataduras con el pasado. No podemos traer del pasado nada que no sea el aprendizaje y la experiencia, pero no podemos traer ataduras, ligaduras, cosas para funcionar en el reino pretendiendo
funcionar como funcionábamos en el pasado. Lo que está diciendo es, si yo pongo las manos en el reino y camino hacia el reino, debo mirar hacia el reino, pero si yo miro al pasado, no soy apto para estar en el reino. Entonces, una de las cosas que en el 2021 tenemos que hacer es eliminar nuestras ataduras con el pasado. Por eso, estamos llamados a reconocer un reino y a vivir en el reino en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.